¿Alguna vez pensaste si los países pueden tener suerte? Hay una forma de justificar que sí. Te invitamos a conocer todo sobre los dominios geográficos que tienen en Internet y cómo para algunos ha sido una salvación, pero para otros una pesadilla. En general en este canal hablamos de geografía, aunque muchas veces la relacionamos con otras disciplinas. Hemos hecho videos de política, economía, demografía, deportes y hasta de matemática. Pero también la tecnología se puede vincular con la geografía. Las dos letras que vemos al final de muchos dominios web responden a países o naciones, y allí se esconden un montón de curiosidades e historias increíbles. .mx para México, .es para España o .cl para Chile. Técnicamente se denominan dominio de nivel superior geográfico. Son determinados por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, también conocida como ICANN por sus siglas en inglés. Hay estados que no tienen y hay dominios geográficos que en rigor no se vinculan con países. Actualmente existen 250 dominios superiores geográficos y 195 países con reconocimiento internacional, por lo que en algunos casos se trata de entidades de distinta naturaleza. Algunos ejemplos pueden ser esperables, como Groenlandia, Isla de Man, Guayana Francesa, Islas Pitcairn o Puerto Rico. Incluso hay un dominio para la isla Ascensión y otro para el distrito que la contiene, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. En todos estos casos, se trata de entidades que están englobadas dentro de un estado más grande. Sin embargo, también sucede lo contrario, dominios geográficos supranacionales. Son los casos de .eu, que pertenece a la Unión Europea, y .aq, propio de la Antártida. Y si vamos a hablar de tecnología y geografía, es una buena oportunidad para mencionar a CyberGhost, que auspicia este video. Es una VPN utilizada por 38 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Y por qué tanta gente la usa? Cuando utilizas Internet, siempre estás expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo a tu proveedor de Internet. Pero con CyberGhost VPN es posible ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Es un servicio particularmente útil para, por ejemplo, proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública e insegura. Por ejemplo, la de centros comerciales. Ya no tendrás que preocuparte porque alguien se termine robando tu información. Sin embargo, lo que más nos gusta de esta VPN es que te permite traspasar la barrera de país cuando se trata de ver contenido. Es que podrás tener acceso a un catálogo mucho más amplio, ya que varía la oferta de los servicios de streaming según dónde te encuentres. Sí, podrás elegir ingresar desde más de 100 países. En la descripción del video te dejamos el link para acceder a un descuento del 83% para utilizar el servicio. A pesar de que son muchos más los dominios que países, también existe un caso inverso. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, todavía no tiene sitios web con la terminación propia. En 2011 se independizó de Sudán y a partir de allí tuvo la capacidad de contar con un dominio geográfico distinto. Sin embargo, recién en 2019 fue aprobado el .ss. Igualmente, hasta el momento tampoco se implementó. A no desesperar, está anunciado que para el 1 de noviembre de 2024 habrá el registro para nuevos sitios que contengan el .ss. Otro país que se independizó durante este siglo es Timor Oriental. En 2002 concluyó la ocupación indonesia y finalmente los timorenses tuvieron plena autonomía. El territorio ya contaba con un dominio geográfico propio, .tp, pero ese nombre hacía referencia a Timor portugués, como era conocido en la época colonial. Con la independencia se modificó el dominio geográfico, pasó a ser .tl, en referencia al nombre del país en portugués. No fue el único cambio de nombre de país que condujo a una modificación. Después de que Zaire cambiara su nombre a República Democrática del Congo, el dominio pasó de ser .zr a .cd. Myanmar, que hoy es .mm, antes tenía el .bu por Birmania. Las Antillas neerlandesas, que desaparecieron con esa organización en 2010, tenían el dominio .an. Actualmente tienen estos 4 nombres que identifican a Aruba, Curazao, Caribe neerlandés y Sint Maarten. Otro que se dividió fue el .cs de Checoslovaquia. Hoy existen el .cz para Chequia y el .sk para Eslovaquia.
Hay otros que se eliminaron ya que no existen más esos países. La República Democrática Alemana, que no tuvo vida más allá de los albores de Internet, tenía el .dd. Y Yugoslavia, hasta su desintegración, contó con el .iu. Cuando se comenzaron a asignar los dominios geográficos a mediados de la década de 1980, uno de los países más importantes del mundo era la Unión Soviética. Aunque no existe desde hace mucho, sí persiste de alguna forma en Internet. El dominio .su se mantiene vivo y convive con el .ru de Rusia. El organismo que determina estas cuestiones optó por mantener el .su por la popularidad que tenía, aunque también ha sido usado por cibercriminales para realizar estafas. Además de los que desaparecieron, nacieron o se modificaron, hay dominios que han tenido un rol particular para los países por el marketing. Por ejemplo, si vemos un sitio que termina en .fm, seguramente podremos pensar que es por una radio, aunque en realidad tiene que ver con los Estados Federados de Micronesia. Algo similar ocurre con Armenia, que tiene el dominio .am. Los colombianos cuentan con uno de los más populares de América, ya que .co es bastante parecido al .com, el dominio superior más utilizado del planeta. Algo similar ocurre con Camerún, que cuenta con el .cm. En la misma línea podemos sumar a las Islas Cocos, que pertenecen a Australia, y han explotado el .cc, popular para algunas empresas. En inglés, seguramente si se observa un .tm, se piense en trademark, que significa marca registrada. Pero en realidad, la referencia es a Turkmenistán, uno de los países más increíbles del planeta. También es posible realizar juegos de palabras en inglés con el .me, que pertenece a Montenegro. Otras referencias en ese idioma son el .ws, que podría ser website, aunque pertenezca a Samoa. .dj, que no es para los que pasan música sino para Djibouti. Y también la banda Muse, que aprovechó el .mu de Mauricio para su página oficial. Finalmente, el .la, que es de Laos, ha sido usado tanto en páginas de Los Ángeles como de Latinoamérica. A esta altura, muchos se pueden preguntar cuáles son los más populares de todos. ¿Hay una correlación con la población de los países? Según los últimos datos publicados por VeriSign, no mucho. India, el país más poblado de todos, aparece recién en el puesto 9 con su dominio .in. La lista la encabeza China, y luego se encuentran varios europeos, como Alemania, Reino Unido, Rusia, Países Bajos, Francia y la propia Unión Europea. Completan el top 10 Brasil y Australia. La ausencia que puede sorprender es la de Estados Unidos. Es que el dominio .us no es tan popular, y se suele recurrir directamente al .com. En todos los casos mencionados se trata de países con bastante población y actividad, por lo que ninguno llama la atención especialmente. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hasta 2021, este listado era encabezado por .tk, un dominio que seguramente te has encontrado en algún momento. Lo que tal vez no sabías es que pertenecía a Tokelau, un territorio dependiente de Nueva Zelanda que ya conocimos en el canal, y en donde viven solamente 1.500 personas. Sí, esa cantidad de habitantes y 25 millones de sitios registrados hace un par de años. ¿Cómo se explica este desfase total? El dominio había sido asignado en 1997, pero seguramente pocos tokelauenses lo sabían. 4 años más tarde, un empresario neerlandés llamado Joost Schuurbier les propuso un acuerdo comercial mediante el cual la nación del Pacífico recibiría un pago periódico a cambio del uso del .tk. La idea de Schuurbier era que cada vez más personas iban a querer tener sitios web con sus propios nombres. Entonces ofrecía registros gratuitos a cualquiera que quisiera tener su propia página. Allí se mostraban anuncios y estaba la posibilidad de una versión paga sin publicidades. La cuestión es que como era gratis, muchos estafadores se interesaron. Lo que sucede es que para cualquier persona o empresa, el costo de un dominio no es relevante comparado con otros gastos. Pero para los ciberdelincuentes que necesitaban escala con una gran cantidad de sitios, el valor de cada uno pasa a ser clave. Durante años, el .tk se convirtió en sinónimo de phishing o de fraude. Además, según cuentan los locales, ni siquiera redundó en un beneficio económico, ya que no se cumplieron los acuerdos y el dinero no llegó. Recién en 2023 esto cambiaría. Meta, la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, demandó a Freenom,
la compañía responsable en ese momento de la comercialización del dominio, porque había miles de sitios maliciosos en donde se confundía y estafaba a desprevenidos. De esta forma, desde ese momento ya no se pudieron registrar nuevas páginas terminadas en .tk. Tokelau, mientras tanto, trata de recuperar su prestigio. Concluyó su acuerdo con Freenom y pretende que su nombre deje de vincularse a negocios ilegales. Pero, así como para Tokelau fue un problema, hay historias en las que la suerte jugó su papel. O si no, que lo explique Anguilla, una colonia británica del Caribe en donde viven 16.000 personas. Hace un par de décadas que su dominio sea .ai no tenía mayor relevancia. Pero en nuestros días, con el auge de la inteligencia artificial, se transformó en una enorme oportunidad. Cientos de miles de sitios se registraron de esa manera. Y se estima que ingresan al país unos 30 millones de dólares al año, lo que equivale al 10% de su producto. Sí, una inyección gigante. Algo así como si un país fabrica 10 autos por año y sin hacer nada, al año siguiente produce 11. Algunos seguidores del canal posiblemente recuerden una historia parecida, la de Tuvalu, el país que sacó la lotería al contar con el dominio .tv. Es muy utilizado, claro, por la televisión y hasta aloja a Twitch. Esta historia ya la contamos en su momento, ahora una simple actualización. Mientras que antes ganaba 5 millones por año, obtuvo un nuevo contrato y ahora le ingresan 10 millones, una sexta parte del producto del país. ¿Conocías estas historias? ¿Hay alguna de tu país que sea interesante para contar? La esperamos en los comentarios. Y no te olvides de que en la descripción del video te dejamos el link para acceder a la promoción de CyberGhost VPN. Recordá que nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en distintas plataformas. Todo esto totalmente libre de riesgos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.